Chokal Ricapé, Ritonka, Chokari Lokolej Ishim. Yo nací entre el café, la mora y el sagrado maíz. La mujer indígena en la agricultura trata de un testimonio vivo que he aprendido junto a mi pueblo y de mujeres campesinas que han sido como espejos para mí. Hablar de su trabajo en los campos para producir el sostén de la familia representa tiempos oscuros de gozo y claridad. Quiero recalcar que no soy la única mujer indígena, mestiza o de otra cultura que ha vivido esto. Incluso se extiende a hombres que se dedican a esta labor noble. Es posible que sea el día a día de muchos grupos que han sido menos favorecidos por la falta de oportunidades y la discriminación. Mi historia engloba la realidad de una mujer indígena, cuyas raíces brotan de los campos agrícolas. Con el transcurrir del tiempo he aprendido de mujeres la valentía para sobrevivir al dolor, desprecio, expropiación, falta de educación, discriminación y engaño. Mi aldea está ubicada en el altiplano central de Guatemala. Recibe el nombre de Panillá, por una planta llamada pericón que en tiempos antiguos vestía los campos de color amarillo. Mi comunidad ha dependido de la elaboración de canastos de cañaveral, que era el principal producto para el sostén familiar. Mi abuela y mi bisabuelo caminaban más de 100 kilómetros para ir a vender las canastas. Ellos no poseían zapatos ni medio de transporte. Caminaban por 3 días. Simplemente llevaban su mercadería en la cabeza o en la espalda. Mi pueblo y país vivieron más de 36 años de conflicto armado interno y ha sufrido desastres naturales. Muchos migraron a lugares donde producían café y mora. La implementación de estos cultivos ha sufrido enfermedades y la falta de mercado. En mi comunidad, muchos agricultores buscan con desespero un cultivo rentable, pero no hay ningún graduado a nivel universitario en la agronomía. Ellos han aprendido empíricamente. Sin duda, la experiencia en campo ha sido su gran escuela. Cada uno de la familia tiene un rol. Las abuelas se dedican a las tradiciones o están aferradas a la elaboración de canastos, huipiles, atender una tienda y sobre todo la elaboración de la comida para toda la familia. La mujer siempre está allí junto al esposo, en la siembra de milpa, en la cosecha de café. Cuidan a sus hijos y elaboran la comida. Los niños, después de salir de la escuela, tienen la obligación de ir al campo, en este caso la mora, para ir a trabajar. Pero las niñas siempre han sido las encargadas de cuidar a sus hermanitos, aprender a trabajar, a elaborar un huipil, aprender a elaborar unas canastas. Y si da tiempo, hacen sus tareas de la escuela. Ahora se perdió eso de hacer las canastas en familia. A la mujer se le sumaron más actividades como empacar la mora porque sus manos son más delicadas, o ir a caminar 6, 7 kilómetros a pie para ir a dejar la comida. En la cabeza cargan la comida, en la mano llevan a su hijo, cargan a su bebé y por si fuera poco, está embarazada. Pero el 61% de las mujeres participan en las actividades que inciden directamente a la comunidad. Les cuento de un caso muy puntual. Una mujer caficultora, madre de 2 hijas, va en las tardes en los talleres para aprender cómo mejorar su producción de café, mientras que su esposo da clases en las mañanas. En las tardes le dice lo que ha aprendido. Y el profesor dice, yo hago todas las cosas difíciles, como subirme a un árbol. Y ella me dice cómo, cuándo y dónde lo hacemos. Nos complementamos y ahora ya compramos un pulpero artesanal donde ya tenemos nuestra propia marca de café, Café Esquí. Ahora ya tenemos un buen mercado y buenas referencias. Pues esta mujer es mi madre. Para no perder la costumbre de elaborar las canastas de cañaveral, mi madre dio a conocer un proyecto familiar llamado Artesanías Gaby, que se dedica a la elaboración de artesanías bajo acículas de pino, cañaveral, textiles, entre otros. Año con año reunimos a un grupo de mujeres para que elaboren su propia artesanía y otro grupo recolecta acículas de pino para ir a dejarlas a mujeres que exportan sus productos a Estados Unidos. Esto ha sido un ingreso económico extra para ellas. Con la pandemia las ventas cayeron, disminuyeron, pararon, pero con la ayuda de herramientas virtuales nos hemos dado a conocer. Mi padre siempre me dijo,
Tenemos una tierra tan fértil, pero sin ningún agrónomo. Yo fui el primer maestro de la comunidad, tú serás la primera agrónoma del pueblo. Pues ser agrónoma no es tan fácil. Las escuelas agrícolas tuvieron que crear leyes para la entrada de las mujeres. Yo estudié en la Escuela de Formación Agrícola EFA Sololá, donde aplicamos 160 estudiantes, de los cuales nos graduamos 22, y de los 22, 6 mujeres indígenas obtuvimos el título de peritos agrónomos. A pesar de estas aperturas, las primeras promociones de mujeres se encontraron con muchas limitantes, como por ejemplo que los compañeros de trabajo no los aceptaran como compañero en una actividad en campo porque ellos creían que son una carga más, o simplemente no deberían estar allí. Esto sin tomar en cuenta los perjuicios familiares por estudiar una carrera de hombres. Sin embargo, muchas de nosotros hemos roto paradigmas con el solo hecho de pertenecer o egresar de estas escuelas. Y como la ingeniera Nereida Gutiérrez dijo, el campo agrícola es para quien lo ame y lo respete. Ahora mi hermana está construyendo su camino en la agronomía. En Guatemala existen muchas desigualdades. La mujer mestiza ladina sufre de una discriminación de género, mientras que la mujer indígena sufre de 4, la discriminación de género, étnico, económico y territorial. Vivir esto no solo en el mercado laboral, sino que en la propia educación no es fácil. Recuerdo cuando iba a buscar un trabajo y decía, hombres agrónomos, no aceptaban a mujeres. Recuerdo cuando entraba a un restaurante y me veían de mala manera por portar mi indumentaria maya. Recuerdo cuando trataba de conversar con personas del área urbana y me apartaban por ser del área rural porque ellos pensaban que yo bebía de un pozo sucio o no tenía energía eléctrica. Y recuerdo cuando entraba a un evento especial donde va gente con dinero y a mí me despreciaban porque yo suelo ser una mancha que lastima su ego. Muchas mujeres se han integrándose en la agronomía y en la tecnología. Las más interesadas son las madres solteras, que por falta de apertura son mal vistas en mi comunidad. Pero son admirables, pues les brindan una buena calidad de vida a sus hijos a través de la agricultura. He visto a muchas mujeres en el campo agrícola. Ellas demuestran que todos trabajamos con la misma eficiencia. A pesar de esta discriminatoria realidad, la mujer en la agricultura juega un papel muy importante. Escuchen estos datos. 3 de cada 10 mujeres tiene el terreno a su nombre, pero producen alimentos. El 57% para su familia y el 36% para la venta. En Costa Rica no es la excepción. Actualmente se registra 15.6% de mujeres productoras, pero solo 3% ha recibido asistencia técnica. Muchas mujeres han roto paradigmas, que han demostrado que a través de su lucha y trabajo, el alcanzar de sus metas no es imposible y que se pueden cumplir los sueños. Entre ellas está Sara Kurchich, cantautora, Mercedes Coroy, actriz, Erlinda Scholl en atletismo, Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz. Pero en este listado aún no aparece una agrónoma y espero que esté pronto. No importa su etnia, todos hemos recorrido nuestra propia historia. Y como dijo Mary Shelley, mujeres, no quiero que tengan más poder sobre los hombres, sino que tengan más poder sobre sí mismas. Y con esto quiero dejar algo en claro. La mujer indígena es capaz de mover multitudes, ser líder de cambio, llevar desarrollo a un pueblo, ser empresaria, científica y aún así no perder su esencia. Abuelos y abuelas, acompáñenme. No me juzguen a mí, júzguenme mi trabajo. Hanila Matiosh, muchas gracias.